Bueno, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos entonces a entrar a nuestro material, o sea, la palabra de Dios. Y continuamos hablando sobre la palabra. La semana pasada hablamos que la palabra es suficiente y segura. Y en esta mañana vamos a hablar que la palabra es nuestra fundación inconmovible. La palabra es nuestra fundación inconmovible. Y el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Es un pasaje bien conocido. En algunos títulos usted va a encontrar como en ese pasaje serían los dos cimientos o los dos constructores. Hay diferentes títulos que se le da a este pasaje, pero los dos cimientos es uno que es bien conocido y es para mí el que hace más sentido a ese pasaje que vamos a ver. Mateo 7, versículo 24 al 27. Yo voy a utilizar en el día de hoy como versión la Reina Valera 1960. Amén. Y dice la palabra de Dios así. Y leemos: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Excelente pasaje. Una de las ciencias o de las artes que se estudian en la teología es el arte de la predicación o de la exposición de un sermón. Eso se conoce como la homilética. Parte de la homilética o la sugerencia que se dan sobre la homilética es que, aparte de dar la exégesis o la explicación del texto y su contexto, ¿ok?, se debe de traer como una ilustración para que le dé un mejor entendimiento a lo que se está explicando. O sea, cuando se traen ilustraciones de la misma forma que Cristo predicó con parábolas, es para que la persona que esté escuchando pueda asociar el sermón o lo que se está explicando en el contexto bíblico con una ilustración. Normalmente la ilustración viene al final de la explicación. Viene la explicación del contexto bíblico, luego viene la explicación de su exégesis y luego viene la ilustración. Y normalmente se trae la ilustración al final por esta razón. Porque si tú no recuerdas el sermón, por lo menos vas a recordar una historia o una ilustración. En otras palabras, quizás tú no recuerdes lo que se vaya a explicar en este día, pero quizás la ilustración sí puedes recordar. Es eso. Y Jesús hace exactamente eso en su sermón. Lo que estamos nosotros leyendo es lo que se considera como el sermón del monte. El sermón del monte es ese sermón que predicó Jesús, que empieza en Mateo capítulo 5 y va hasta el capítulo 7. Y al final del sermón es aquí donde Jesús trae una ilustración, o como nosotros entendemos, una historia. Jesús enseñaba varias veces por esta forma. Hay más de 30 parábolas que existen en donde Jesús trae una ilustración para dar un entendimiento profundo y práctico a sus mensajes. Y quizás esta parábola de los dos cimientos o los dos constructores que vamos a leer, quizás no es una de las más significativas. Por ejemplo, nosotros conocemos una parábola que es bien famosa, que es la del buen samaritano, ¿verdad? O también está la parábola tan amada como la del hijo pródigo. Pero esta palabra, aunque no es tan significativa para ponerlo así como las otras parábolas, esta es especial por su ubicación estratégica en el pasaje. O sea, donde Jesús lo puso. Él lo está poniendo al final de su sermón. Ahora, cuando nosotros vamos al sermón del monte, que viene otra vez del capítulo 5 al capítulo 7, el tema dominante del sermón del monte se encuentra en el versículo 20 del capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice lo siguiente: porque os digo que
si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es interesante que Jesús le está diciendo eso a sus oidores, porque él está diciendo, si ustedes no se comportan, lo que está haciendo Jesús es trayendo un estándar terrenal. Y dice, si ustedes no están llevando su justicia o su forma de vivir mayor que los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Y para ellos, la audiencia del tiempo, escuchar algo así era extremadamente difícil, porque para el judío del tiempo no había o no existía nadie más justo que un escriba y un fariseo. O sea que la forma de ellos llevar su vida era como algo digno de admirar, porque lo tenían aquí en alta estima. Pero bien, ellos pensaban de esta manera porque estaban confundidos del significado de la verdadera justicia. La verdadera justicia la da Jesús, la da Dios. Dios es justo y Él es el que trae la verdadera justicia. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Es Dios que nos justifica. Y Pablo acusa a estos líderes religiosos en Romanos capítulo 10, versículo 13, en donde él dice lo siguiente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es eso lo que mismo que trae Jesús diciendo, si ustedes creen que son justos, deben de llevar su justicia al nivel de los fariseos. Pero los fariseos traen su propia justicia, olvidando la justicia de Dios. Y el mismo que le está diciendo eso es el mismo Dios. Amén. Pero es aquí donde el Sermón del Monte, Jesús confronta a estos religiosos que establecen su propia ley con su propio estándar. Y él está dejando saber que para ustedes tener una ciudadanía del cielo, hay otro estándar que hay que seguir. Y cuando Jesús concluye su sermón, una vez más desde el capítulo 5 al 7, es bastante información. Es aquí donde él dice lo siguiente. Mis hermanos, si ustedes no escucharon o no entendieron lo que estaba predicando, por lo menos entiendan esta ilustración o esta historia que le voy a decir al final. Y cuando nosotros vamos al pasaje, una vez más que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, nosotros vemos ciertas similitudes. El pasaje vemos que hay dos hombres y estos dos hombres tienen ciertas similitudes. Ambos están construyendo una casa. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la casa puede significar varias cosas. Por ejemplo, en el contexto del pasaje, una casa me apunta a una vida con importancia o una vida con propósito. O sea, no solamente recibir información, sino aplicar aquella información y vivir ese propósito en tu diario vivir. También una casa puede ser un ministerio como el que estamos construyendo nosotros. O sea, una iglesia. Por ejemplo, la iglesia es conocida como la casa de Dios. Construir una casa o construir un hogar es construir una familia. Tenemos diferentes familias aquí y algunas que están en proceso. Y ahí podemos decir que eso es una casa. Amén. Por ejemplo, cuando lo que estamos leyendo la Biblia en un año, sabemos que la casa de David me habla de la familia de David. Y también construir una casa es construir una nación. Por ejemplo, la famosa casa en este país es la única casa que tiene un color único, la casa blanca. Entonces da como un entendimiento de una nación. Entonces estos dos hombres están construyendo una casa. Otra similitud de estos dos hombres es que ambos están presentes en la iglesia escuchando al predicador que es Jesús, porque dice el pasaje que cualquiera pues que me oye estas palabras. O sea, Jesús está predicando y ambos hombres van a la misma iglesia y están construyendo una casa cada cual. O sea que son parte de la audiencia. Pero hay una diferencia entre estos dos hombres. ¿Cuál es la diferencia? Dice que uno era prudente y el otro era insensato. En otras versiones dice que un hombre era sabio y que el otro era un necio. O sea, ambos están construyendo, ambos van a la misma iglesia, la capilla bíblica. Ambos son parte de la audiencia, pero uno era necio y el otro era sabio.
Y hay tres elementos que el pasaje nos trae, y estos tres elementos que el pasaje nota o que nos deja, nos exhibe, son esto. Habla de la roca, habla de la arena y habla de la tormenta. La roca, la arena y la tormenta. Vamos a ver estos tres elementos, cada uno es un punto. El primero, la roca. Mis hermanos, es importante entender lo peligroso que es escuchar las palabras de Cristo sin haber aplicado o sin hacer lo que dice. Es importante entender eso. Mi hermano, quiero recordarles que la vida que dura o una vida duradera es una vida que está construida sobre la palabra de Dios. Una familia o un hogar que es firme es una vida o un hogar que está construido sobre la palabra de Dios. Y un ministerio que es duradero es un ministerio que está construido sobre la palabra de Dios. El denominador común es la palabra de Dios. Jesús aquí nos enseña que la vida que es firme es una vida que es construida sobre la fundación firme. Y la fundación firme es aquella vida que está construida sobre la roca. Ahora bien, el pasaje nos habla sobre la importancia de no solamente ser oidor de la palabra, sino también hacedor de ella, como decía Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, que era parte de nuestra lectura continuada en esta mañana. Y quiero que recuerden algo, mis hermanos. El conocimiento aumentado, pero no empleado, solamente aumenta tu condenación. El conocimiento aumentado y no empleado solamente aumentará tu condenación. En otra palabra, tú solamente te estás engañando a ti mismo si tú escuchas la palabra de Dios, pero no haces lo que dice. Te estás engañando a ti mismo. Y Jesús nos dice en el versículo 24, que el sabio, el prudente, construye sobre un fundamento, y ese fundamento es la roca. Amén. Jesús en este pasaje no nos dice cuánto conocimiento tiene el sabio. No nos dice. Pero sí nos dice qué hace el sabio con la información que tiene. Y lo que él hace es que la aplica. Entonces la sabiduría, podemos deducir, se mide con lo que haces con las palabras que Jesús predica o con la palabra que está revelada en este libro que tenemos aquí, múltiples volúmenes. El versículo 24 una vez más dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente o un hombre sabio. En su comentario, Alexander Bachman Bruce dice lo siguiente, hablando sobre el versículo 24, cuando Jesús dice que estas palabras mías, Alexander dice que aquí Jesús se enfoca solamente en el Sermón del Monte. O sea, que cuando él dice estas palabras que yo digo, Jesús está hablando solamente del capítulo 5 al 7. Pero, dice Alexander en su comentario, podemos concluir que se aplica a la palabra de Dios en su totalidad. O sea, que no solamente lo que dice el sermón, sino todo lo revelado. Amén. Lo más importante, mis hermanos, quiero decirle, no es solo el conocimiento, y sino su aplicación. Puedo sonar como un disco rayado, pero esa es la verdad. No es solo el conocimiento, sino la aplicación de ella. Y esto es algo, mis hermanos, que solamente se encuentra en un lugar y es en su palabra. Nosotros estábamos leyendo este pasaje que voy a leer mientras estábamos haciendo nuestro estudio bíblico de la confesión de fe, 1689, Juan, capítulo 5, versículo 39 al 40, dice lo siguiente. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. O sea, la palabra, cuando uno la estudia, dan testimonio de quién es Cristo. Y aquí viene el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, tú no encuentras vida en la palabra a menos que conozcas al dador de la vida, cual se habla en la palabra.
Tú no encontrarás vida en la palabra a menos que conozcas al dador de la vida, cual se habla en la palabra. Y aquí lo que hace Jesús es esto. Él nos confronta a nosotros con la realidad de que en la iglesia visible, o sea, nosotros, hay dos tipos de oyentes. Está el oidor regenerado, cuya fe es viva y produce obediencia, y está también el oidor prudente o nominal, o solamente no prudente, sino puramente nominal o religioso, que acumula conocimiento en la arena de su propio intelecto, pero su corazón sigue endurecido. Mis hermanos, el conocimiento, una vez más, no empleado, aumenta la condenación tuya, porque tú te estás engañando a ti mismo. ¿Ok? Tenemos que recordar que el hombre sigue espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, a menos que sea regenerado, justificado por medio del trabajo completo en Jesucristo. Y para encontrar esa vida eterna tenemos que ir a la palabra y conocer del cual se habla la palabra. Ahora, cuando leemos el pasaje, Jesús dice que Él no es la roca. Él no dice yo soy la roca, el pasaje no lo dice así. Sino, Él dice, mi palabra es la roca. Eso es claro. Él dice, yo no soy la roca. Él dice, aquellos que escuchan mi palabra es como un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Pero bien, cuando construye sobre su palabra, es sinónimo de construir sobre Él, porque dice la misma palabra que Él es la palabra de vida. O sea, construyendo sobre la roca es construyendo sobre Jesús. Y yo no sé usted, mis hermanos, pero yo quiero construir una vida y un ministerio sólido. Y para eso se necesita construir sobre la roca. El otro elemento que habla el pasaje es la arena. Y dice así el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, contraste, ¿verdad? Y no hace nada, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Cristo claramente está exagerando aquí para llevarnos a un punto clave. Tremenda exageración, porque ¿quién construye una casa sobre la arena? Lo interesante es es el material que Jesús usa para comparar las dos fundaciones, uno firme y el otro no tan firme. Y yo quiero decirle, mis hermanos, principalmente aquí, los que van a pescar, que les gustan ir a la playa y todo eso, igual que a mí, aunque a mí no me gusta meterme mucho en el agua, pero sí me gusta estar en la arena. Mis hermanos, ustedes lo saben, no existe nada más inestable que la arena. No lo existe. Ponte a pensar en las veces que has estado parado, firme sobre la arena y poco a poco comienzan tus pies a hundirse por el peso. Entonces, ¿qué tipo de persona va a construir sobre algo tan inestable como ese? Bueno, un necio, porque eso es lo que me dice la palabra. La palabra lo dice claramente. Solamente un necio construye sobre algo que es tan inestable como la arena. O sea que no tiene fundación. Construir sobre la arena es igual que construir sobre algo, tu propio conocimiento. Es construir sobre tu propio conocimiento. Es construir sobre tu propio entendimiento. Tu propio entendimiento te puede sostener por un tiempo, mis hermanos, pero tú no vas a poder sostener o resistir las tormentas que vienen, o sea, los problemas, los factores externos, los factores internos, cualquier cosa que es mayor que tú, no vas a poder sostenerlo porque tú estás construyendo sobre la arena, o sea, tu propio conocimiento o tu propio entendimiento. Y hablando de tormentas, ese es el otro punto que nos habla, o el otro punto, o el otro elemento que habla el pasaje. Porque miren esto, lo interesante es esto, que cuando uno pasaba quizás por esa vecindad, las casas quizás en esa vecindad que estos dos hombres estaban construyendo, quizás se veían iguales. Es como esta vecindad que quizás las casas se veían, mismo modelo. Pero hey, hay una diferencia. La diferencia no se puso de manifiesto hasta que no vinieron las tormentas.
O sea, la fundación no se puso en evidencia hasta que la tormenta vino y dieron a luz cuál es el verdadero fundamento de cada persona. Y es eso lo que pasa con nosotros mismos. Miren, yo he escuchado personas decir que si tú vas a comprar una casa, es chévere, ve, compra una casa. Estos son los de bienes y raíces que dicen eso. Pero sería bueno que tú pases por aquí o que pases por esa casa, principalmente aquí en el estado de la Florida, que cuando viene mayo, como ahora, comienza el tiempo de lluvia. Ellos siempre dicen, pasa por ahí cuando está lloviendo. ¿Por qué? Porque sería bueno para ver si se inunda el lugar o no. Porque la casa se ve bonita por fuera, pero cuando hay tremendo aguacero y hay esa cantidad de agua que tú no puedes salir, ya comienzas tú a pensar 2 veces si quieres invertir en eso, ¿verdad? Porque no es hasta que viene la tormenta que aquello que se ve atractivo se manifiesta, o sea, que tú te das cuenta que es la verdad cuando está expuesto a los factores, ¿ok? Mis hermanos, nuestra fundación se pone de manifiesto en medio de la tormenta. Nuestra fundación se pone de manifiesto en medio de la tormenta. Y mira, cuando vino esta tormenta, en el versículo 25 y 26 nos dice lo siguiente. Hay varias cosas que esta tormenta trajo. Dice que descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos. Eso es un huracán. Eso es fuerte. En aquellos tiempos no existía nada más violento que un huracán, porque cuando hay lluvia, hay inundación y hay viento, eso es un huracán para nosotros que vivimos en la Florida. Hay que mirar los detalles de esta tormenta. O sea, vino la lluvia, subieron los ríos, soplaron los vientos. Eso quiere decir que aquella tormenta atacó a esas casas de todas las direcciones. Vino la lluvia de arriba, subieron los ríos de abajo y soplaron los vientos de izquierda. Por todos los lados vinieron. Por todos los lados fueron atacados. ¿Ok? Y si queremos, mis hermanos, estar firmes en una tormenta de ese calibre, en donde estamos siendo atacados de todas las diferentes ángulos o direcciones, tenemos que mantenernos firmes en la roca. Mis hermanos, aquí Cristo lo que está haciendo, que nos está advirtiendo de algo. ¿Y qué es ese algo? Que nosotros en este mundo caído vamos a pasar trabajo. Vamos a pasar dificultades. Vamos a tener pruebas. Y si Jesús nos está avisando, es para que estemos nosotros listos. Hay un refrán que dice, guerra avisada no mata soldado. ¿Cuántos han escuchado eso? Así que si Jesús nos está advirtiendo y nos está dejando saber, mis hermanos, no solamente escuchen, sino que apliquen las palabras que yo predico, que su fundación sea la palabra que yo le estoy revelando, que nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra vida con propósito, nuestra nación esté fundada sobre la palabra que yo le he revelado, que es suficiente, segura e inefable. Si hacemos eso, estamos construyendo sobre la roca y no sobre la arena. O sea, estamos construyendo sobre Él y no sobre nosotros mismos y nuestro entendimiento, mis hermanos. Para concluir, hay un pasaje muy famoso que se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. El libro de Marcos es un libro corto, pero apunta mucho a la fe, a la falta de fe de los apóstoles, porque ellos dudaron bastante, dudaron del Señor y muy fuerte, y muchas veces fueron puestos a prueba. Y en este pasaje, en una de esas veces donde ellos fueron puestos a prueba para ver dónde estaban ellos construyendo su fundación. ¿Qué es lo que está pasando en el pasaje para darle contexto? Bueno, aquí Jesús termina la enseñanza que le estaba dando durante ese momento, y cuando llegó la noche, Él les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. O sea, vamos de aquí para allá. Pero algo ocurre. Cuando ellos están pasando al otro lado, en el medio de la noche se levanta una gran tempestad, tremendo viento, que comienza a levantar el agua y la embarcación en ese momento comienza a llenarse de agua.
Los discípulos están tratando de mantener esa barca a flote y ellos se dan cuenta que Jesús está durmiendo. Dice el versículo 38 del capítulo 4 de Marcos, dice lo siguiente: y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Miren los detalles de qué tan cómodo estaba Jesús en medio de una tormenta en donde la embarcación se estaba llenando de agua. Ustedes tienen embarcaciones, los que están aquí, y saben que si eso pasa, ustedes pónganse los life jackets y prepárense, llamen al Coast Guard, un tow, lo que sea, ¿verdad? Ustedes sabrán mejor que yo. Pero ver a Jesús tan tranquilo es interesante. Pero aquí vienen los discípulos. Los discípulos decían: maestro, miren lo que dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice el versículo, gritaron. O sea que ellos le gritaron a Jesús para levantarlo. Pero lo que pasa es que Jesús estaba confiado en su palabra. ¿Y cuál era su palabra? Pasemos al otro lado. O sea que si yo digo vamos al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. Y por eso Jesús estaba confiado y tranquilo, porque él iba a ir al otro lado. Pero los discípulos no. ¿Por qué? Porque duraron, no estaban confiados en la palabra de Dios. En otras palabras, perdón por la redundancia, las palabras de Jesús que había dicho de pasemos al otro lado, ellos la escucharon, pero la olvidaron en el momento que la tormenta se puso de manifiesto, dándole a todos a entender cuál es la fundación de los discípulos, que no era sobre la roca, sino que era sobre la arena. ¿Hace sentido? Y entonces, cuando esa tormenta comenzó a manifestarse, su fundación, porque está construida sobre la arena, que no es sólida, comenzó a abrirse y ellos comenzaron a deslizarse. Y mira lo que dice Jesús en el versículo 40 de Marcos capítulo 4. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como que si no tuvieran fe. O sea, ustedes tienen temor, como que si no tuvieran fe. ¿En dónde está tu fe? ¿Sobre qué está tu fe sentándose? ¿Cuál es la fundación de tu fe? ¿En qué está enlazado tu fe? La fe, si no está ligada con otra sustancia, no sirve para nada. La fe que tenemos nosotros es dada por Dios, dada por Cristo. Él es el autor y consumador de la fe, como aprendimos unos domingos atrás. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Nuestra fe es dada a nosotros por Dios. Y si es Él el que la da, tenemos que confiar en ella. Y es Él que nos da esa oportunidad y ese privilegio de confiar en Él y de creer en Él. Así que nuestra fundación debe de irse construyendo en la roca y no en la arena. No deje que la tormenta, mis hermanos, afecte tu conocimiento y la aplicación de la palabra. Si Dios dice algo, póngale el cuño porque así será. Amén. Mira, Dios permite por tormentas en nuestras vidas para ver si tú estás aplicando las palabras del sermón y no solamente diciendo un amén en el medio del sermón. Él a veces dice, bueno, amén, amén. Vamos a ver entonces. Para ver si tú estás aplicando las palabras del sermón y no solamente diciendo un amén en el medio del sermón. Mi hermano, tu fundación determina tu futuro y tu fundación debe de ser la palabra de Dios aplicada en tu vida y no solamente el conocimiento y el estudio de la palabra. Y se lo digo yo, que conozco muchos que están conmigo estudiando o que han estudiado, conocen más Biblia que yo, pero cuando uno lo ve en el medio de la tormenta, no saben qué hacer, porque el conocimiento es solamente para decir yo conozco, pero lo más importante no decir que tú conoces, sino que yo lo aplico y lo vivo. Y eso es lo más importante. ¿Okay? Y la palabra y Cristo no se pueden separar, mis hermanos. Cuando edificamos sobre su palabra, es edificando sobre Él, porque Él es el logo encarnado, Él es el verbo encarnado, mi hermano. Y para terminar, hasta que la palabra de Dios no sea aplicada en nuestras vidas, no vamos a ver a Dios actuar en nuestra situación. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque estamos construyendo sobre nuestro propio entendimiento. Estamos construyendo sobre nuestro propio entendimiento. Ahora, sí quiero decir esto. Yo no estoy diciendo que cuando aplicamos la palabra de Dios, las tormentas desaparecen. Al contrario, nosotros vemos que estos dos hombres construyendo sobre diferentes fundaciones, ambos fueron
afectados por la misma tormenta. Así que sí vamos a experimentar tormentas. Vamos a experimentar diferentes factores externos e internos que nos van a afectar. Pero lo que sí quiero que todos entendamos es lo siguiente, que mientras tú estés pasando por cualquier tormenta, tu casa, o sea, tu vida, tu familia, tu ministerio, se mantendrá firme siempre y cuando tu fundación sea Cristo, o sea, su palabra, y no tu propio entendimiento. Y Cristo estará contigo de la misma forma que Él estuvo con los discípulos cuando iban pasando para el otro lado. Así que en el medio de la situación, no olvidemos la palabra, apliquemos lo que dice la palabra. Amén. Así que, ¿qué tal si oramos, mis hermanos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, las diferencias en las fundaciones, Señor, y que no seamos engañados para edificar sobre una arena movediza del simple conocimiento intelectual, Señor, o de nuestra propia justicia moral, sino edificar sobre las rocas, Señor. Debemos de mirar a Jesús, a Cristo, Padre, que es el autor de la palabra viva. Y, Señor, permitir, Padre, que su verdad gobierne y transforme, Señor, cada rincón de nuestro caminar en nuestro diario vivir. Y que solamente en Él, Padre, y solo en Él, podemos construir esta casa, y esa casa, Señor, permanecerá inconmovible siempre y cuando esa fundación sea Él, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, trabaja en nosotros, Señor, para que esta palabra sea no solamente conocimiento, pero también aplicación, Padre. Y, Señor, terminamos esta enseñanza, Padre, con la bendición apostólica de nuestro apóstol Pablo, donde dice lo siguiente, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.